se lo pido para que verifiques que sí está transmitiendo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a nuestro Señor, a nuestro amado le damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, a nuestro Rey Salvador, a Jesucristo, amén, Amén. Y a nuestro Padre, como está escrito, al que está sentado en el trono y al Cordero toda la gloria, amén. Familia, buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a este discipulado. Dios nos ha dado el privilegio, nuestras coberturas nos han dado el privilegio. Le damos la gloria a nuestro Dios y le damos las gracias a nuestras coberturas. Esperamos que se encuentren bien, familia, que todo haya salido bien en este festivo, los que hayan podido descansar, que hayan aprovechado este día de descanso. Y bueno, que Dios nos ayude en esta semana, porque es una semana que está iniciando, y encomendémonos al Señor en esta semana para que con el favor de Él todo salga bien, en lo espiritual y en lo natural, que nos vaya bien. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Gracias, mi Rey, por este día que está finalizando, Señor, por las bendiciones que nos has dado, Señor, en este día, Rey. Te bendecimos, Rey de la gloria. Nuestro corazón está agradecido, Señor, porque son demasiadas bendiciones, Padre. Gracias por tus misericordias, por tus perdón, por tu amor, por tu bondad. Gracias por cuidar de nosotros, que somos tus hijos, Padre. Gracias por cuidar de nosotros, por cuidar de tu pueblo, Señor, por cuidar de tu iglesia, Señor. Padre, presentamos la palabra, Señor, el mensaje que tienes para nosotros en esta noche, Señor. Amén. Sabemos que va a ser para edificación, para restauración, para adquirir mayor conocimiento, Señor, porque dice tu palabra que debemos de adquirir el conocimiento perfecto. Amén. Acerca de ti, Señor. Conocerte cada día más a ti, Señor, para prepararnos para tu venida, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo, Rey. Amén. Bendigo a tu pueblo, Padre. Te pido gracias, Señor. Gracias, danos gracia delante de tus ojos y danos gracia delante de tu pueblo, Señor. Amén. Bendecimos a esta Colombia, la bendecimos. Bendecimos esta nación, la bendecimos y te pedimos misericordia por esta Colombia, Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Rey. Amén. Bueno, familia, mi esposa y yo le vamos a dar la enseñanza en esta noche. Amén. Amén. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos deja ver de que nuestro Señor Jesucristo, aparte de recibir nombres, recibe calificativos también. Amén. Amén. Ese es nuestro Señor Jesús. Recibe nombres. A través de la palabra nos deja ver cómo se le da nombres. Pero a través de la palabra se nos deja ver cómo se le da calificativos. Amén. Y hay 5 calificativos que los podemos encontrar en mayor cantidad en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento lo podemos ver, se puede ver como sombra y figura. Amén. Pero en el libro de Daniel se habla directamente de él. Y los calificativos que vemos en el Nuevo Testamento son hijo de David, hijo de Dios, hijo del Dios viviente, hijo del Dios altísimo, hijo del hombre. Amén. Amén. Refiriéndose a quién? A Jesús. Así es. Hijo de David, hijo de Dios, hijo del Dios viviente, hijo del Dios altísimo, hijo del hombre. Amén. 5 calificativos, amén, que lo califican al como hijo. Y esos 5 calificativos nos hablan de los 5 ministerios, amén, porque Jesucristo ungió, Jesucristo ejerció los 5 ministerios.
Y en el Hijo del Dios viviente podemos ver el ministerio apostólico. En el Hijo del Dios Altísimo, podemos ver el ministerio apostólico. El Hijo del Dios viviente, el ministerio profético. El Hijo de David, pastor. Hijo de Dios, maestro. Hijo del hombre, evangelista. Amén. Amén. Jesucristo ejercía con sus 5 unciones. 5 unciones. E inclusive él dejó dones en forma de hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. 5 unciones que fueron recibidas a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero en esta noche quiero que hablemos del calificativo que recibe nuestro Señor Jesús, y es como Hijo del Hombre. Amén. Hijo del Hombre. Porque ahí cuando se habla de Hijo del Hombre se está hablando de ser humano, de Él como ser humano. Amén. Y cuando vemos en los evangelios sinópticos, que son pues evangelios muy similares, Mateo, Marcos y Lucas, esos 3 evangelios, que inclusive cuando nosotros leemos el evangelio de Mateo, deberíamos de tener el de Marcos y el de Lucas a la par. ¿Por qué? Porque son evangelios similares, como su palabra lo dice, sinópticos, parecidos, similares, con las mismas citas bíblicas, pero hay evangelios, por ejemplo el de Marcos, que nos puede dar una visión más amplia de una cita que está dando Mateo, o Lucas también. Y allí aparece Hijo del Hombre en esos 3 evangelios 66 veces. En el Nuevo Testamento aparece ese calificativo más de 80 veces, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero en esos 3 evangelios aparece 66 veces. En esos 3 evangelios. Amén. Y no es coincidencia de que la Biblia está compuesta por 66 libros. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesús aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque inclusive cuando se habla del Hijo del Hombre se está hablando de descendencia, como les decía, de ser humano. Y en el Génesis capítulo 3, verso 15, ahí se habla de una simiente, ahí se habla de semen, se habla de esperma. ¿De quién se está hablando? De Jesús. ¿A quién se está mencionando? A Jesús. Pero ya en el libro de Apocalipsis se habla ya como el Hijo del Hombre, o sea, el esperma en Génesis, el esperma, el semen o descendencia, y ya en Apocalipsis ya aparece como el Hijo. Amén. Ya la sustancia, porque en el Génesis aparecía la promesa, el Hijo del Hombre. ¿Y para qué vino el Hijo del Hombre? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y es bien tremendo, porque cuando vemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, 24, Él mismo se refiere y se menciona como el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Como el Hijo del Hombre. ¿Para qué apareció el Hijo del Hombre? ¿Y sobre qué se le dio autoridad y poder al Hijo del Hombre? A Jesús. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 24, habla para perdonar pecados. Amén. Para perdonar pecados. Para eso vino el Hijo del Hombre y para eso se le dio autoridad y potestad. Por eso en el libro de Daniel, que es el libro que se define como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, se refiere a él. Amén. Amén. A lo que él recibe, pero a lo que él ejerce. Amén. Y eso lo vemos en el libro de Daniel 7, versículo 7, capítulo del 13 al 14. Entonces la palabra dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí, ¿qué vemos? Vemos lo que Dios iba a recibir, que iba a recibir dominio, gloria y reino. ¿Y qué iba a hacer? Que toda nación y toda lengua le sirviera. Entonces por eso acá en la carta de los Romanos,
en el versículo 14 y 11, es la confirmación de lo que profetizó Daniel. Entonces, en Romanos 14, 11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y en Filipenses 2, versículos 10, 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá con estos versículos, entonces ya pues les había dicho que la confirmación de lo que Daniel había profetizado, que Jesús era el Hijo del Hombre. Amén. Entonces acá el apóstol Pablo confirma lo que dijo el profeta Daniel. Amén. El Padre le da una visión a Daniel, y en esa visión le muestra a Jesús. Amén. Amén. Y lo llama como el Hijo del Hombre. Lo llama como el Hijo del Hombre. Amén. Y nos enseña el libro de Daniel lo que Jesucristo iba a recibir. Amén. La gloria, eso iba a recibir, pero también que iba a ejercer dominio y poder. ¿Sobre qué? Sobre esta tierra. ¿Qué dominio y qué poder, qué autoridad iba a ejercer Jesucristo sobre esta tierra? Amén. Y los evangelios nos dejan ver. Los evangelios nos dejan ver el poder y la autoridad que tenía nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y en Romanos y en Filipenses nos dice que todo eso que el Padre le dio a Jesucristo era para quién, para también el Padre recibir la gloria. Amén, amén. O sea, lo que Jesucristo hacía era la gloria al Padre a través de lo que Él ejercía, de lo que Él hacía. Y de parte de quién había recibido el dominio y la autoridad, de parte del Padre. Amén. Amén. Ahora, ¿sobre qué ejercía dominio y autoridad nuestro Señor Jesucristo? Para liberar, para sanar, para dar doctrina, para dar la instrucción, la enseñanza. Amén. Y para perdonar pecados. Amén. Mire la enseñanza, perdonar pecados. Porque él inclusive dice: yo tengo autoridad, soy un ser humano, soy Dios, estoy participando de carne y sangre, pero mi Padre me ha dado autoridad para perdonar pecados. Amén. Él perdona pecados, Él perdonó pecados en ese tiempo, hace 2000 años, y hoy a través de Él recibimos perdón, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una enseñanza bien bonita en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y esto está a partir del versículo 21 en adelante. Creo que sí, es versículo 21 y 22. Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 21 y verso 22. Y allí el apóstol Pedro tiene un diálogo con Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro les pone al Señor Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Le pregunta Pedro al Señor Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y el apóstol Pedro él mismo se responde, no espera la respuesta de nuestro Señor Jesús, sino que 7 veces. Eso es lo que responde Pedro. Pedro estaba en promoción, estaba agotado, estaba tirando, él pensó que estaba tirando la casa por la ventana, que era tiempo de promociones. ¿Por qué? Porque había una tradición judía, y la tradición judía que decía o enseñaba que cuántas veces se podía perdonar: 3 veces. Amén. Esa es la tradición judía, y eso es lo que enseñan los judíos, que se puede perdonar 3 veces. Entonces el apóstol Pablo llegó y dijo: no, yo voy a perdonar 7 veces. Yo estoy votado, mejor dicho, estamos en promoción. Estamos en promoción, pero Jesucristo llega y lo cuadra. Así es, amén. Jesucristo llega y lo corrige. Amén. Porque a veces sacamos conclusiones. Mire, a veces le consultamos a Dios por cosas y nosotros mismos nos respondemos. Mire lo que pasó con Pedro. Él mismo se contestó, él mismo se respondió, no. Él contestó su pregunta. A veces le preguntamos a Dios y vamos delante del Señor a hacerle consultas, a pedirle dirección en ciertas situaciones, en ciertas cosas.
y nosotros mismos nos respondemos. No esperamos la respuesta de Dios, sino que nos apresuramos. Pero entonces, ¿qué le responde nuestro Señor Jesucristo? No, Pedro, 7 veces, no, 70 veces 7. Amén. 70 veces 7. ¿Qué le estaba diciendo Jesús, el Señor Jesús a Pedro? ¿O de qué le estaba mencionando Jesús a Pedro en esto? Le estaba hablando de una multiplicación, 70 veces 7. Y la lógica, lo que uno aplica como lógica, o sea, en nuestra humanidad, ¿qué aplicaríamos? Bueno, 70 veces 7 es una multiplicación, lo que el Señor Jesucristo le está poniendo a Pedro. ¿Por qué? Porque si hay un matemático efectivo y que se las sabe todas, es Dios. Amén, así es. Dios por excelencia es matemático. Inclusive la Biblia nos deja ver de la multiplicación. Amén. De la suma. Esas son las operaciones matemáticas de nuestro Dios. Y aquí deja ver una operación matemática. Pero en nuestra humanidad, ¿qué haríamos nosotros? Multiplicaríamos, ¿qué? 70 por 7. ¿Cuánto da esto? 490. O sea, Pedro perdona 490. Pero humanamente no podemos interpretarlo de esta manera, porque sería un perdón o dar un perdón limitado hasta cierto número. Amén. Cuando Dios nos perdona, cuando el perdón de Dios es ilimitado. O sea, el perdón de Jesucristo es ilimitado. El perdón de nuestro Padre es ilimitado. Pero quiero que lo veamos desde este ángulo. Y es que lo que Jesucristo le estaba exponiendo a Pedro se vale pensar. Y era que le estaba exponiendo una operación matemática. Amén, porque como les decía, Dios es un matemático por excelencia, es experto en las matemáticas. Entonces, ¿qué le estaba exponiendo Jesucristo a Pedro? Le estaba exponiendo una operación matemática. Y esa operación matemática se llama potenciación. ¿Y qué es la potenciación? Es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número llamado base, tantas veces como lo indique otro número llamado exponente. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo se vale pensar. Amén. Amén. Se vale pensar. Y quiero que lo miremos desde este ángulo. ¿Qué le estaba exponiendo Jesucristo a Pedro? Una operación matemática llamada potenciación. Amén. Y vuelvo y les explico o les dicto qué significa esta operación matemática. Eso es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número base, llamado tantas veces como indique a otro número llamado exponente. Entonces, ¿cuál sería el número base? El número base sería el 7 y el número exponente 70, o sea, a la potencia 70. Sería 7 veces multiplicado a la potencia 70. Y eso cuando uno hace esa operación, eso es un número de 60 dígitos. Un número que no cabe en la calculadora. Amén. No cabe en la calculadora. Y un número que inclusive sería dificultoso leer. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Hay que perdonar siempre. Amén. Así es. Hay que perdonar siempre. Siempre que te fallen, siempre que nos fallen, hay que perdonar. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Esa era la enseñanza que nuestro Señor Jesús le estaba dando a su discípulo, al apóstol Pedro. Amén. Pero también la Biblia nos habla de ¿qué? Nos habla de ciclos. La Biblia nos habla de ciclos. ¿Cómo así que nos habla de ciclos? Eclesiastés en el capítulo 1, verso 9 nos dice que lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Entonces nos habla de ciclos. Amén. Perdonaste. Amén. Un ciclo. Vuelve y perdona. Vuelve y perdona. Vuelve y perdona. Amén. Y la Biblia también nos deja ver ¿qué? Nos deja ver círculos virtuosos. Círculos virtuosos. O sea, círculos que practica nuestro Señor, no círculos viciosos.
Porque cuando se habla de círculos viciosos se habla del pecado, se habla de la carne. Pero cuando se habla de círculos virtuosos se habla de estar en el Espíritu. Se habla de andar en el Espíritu, de caminar en el Espíritu. Entonces se está hablando de un círculo virtuoso. Amén. Perdonaste 490 veces. 490 llegaste. Vuelve y comienza. Círculo virtuoso. Entonces estamos llamados a perdonar. Amén. Estamos llamados a perdonar. ¿A quién? A quien nos falla. Así es. A quien nos falla. Y a quien le fallamos y a pedir perdón. Así es. Amén. Porque nosotros fallamos. Nosotros fallamos y estamos llamados a pedir perdón cuantas veces sea necesario. Amén. Y estamos llamados a perdonar cuantas veces sea necesaria y a que seamos perdonados. Amén. Porque le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Entonces, ¿qué debe de reinar en la familia de la fe, en la iglesia? El perdón. Amén. El perdón. ¿Por qué? Porque Él practica el perdón. Así es. Entonces Él nos demanda a nosotros que practicar el perdón. ¿Por qué? Porque Él nos perdona. Dice la Biblia que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona a nosotros. Entonces estamos llamados a perdonar. Para eso, o mire el calificativo que recibe Jesús como Hijo del Hombre. Amén. Y se refiere a qué? Al perdón. Así es. Sí, muy tremendo porque mira que en Eclesiastés 1:9 habla que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí o no? Y se está hablando del perdón. Amén. Y el perdón viene desde, o sea, eso fue algo dado por el Señor. Amén. Entonces, estamos llamados a perdonar. Y perdonar a un ser que uno ama es fácil, pero realmente debemos de perdonar al que realmente nos hace daño. Amén, amén, amén. Amén, el perdón. Es que mire la operación matemática que les mencionaba, potenciación. Amén. Y eso habla de fuerza, habla de poder, habla de aumento. Entonces el poder que tiene el perdón. Por eso no podemos estar en pleitos, no podemos estar en discordias, en divisiones. Eso no es lo que enseña la palabra. Y eso no es el ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo. Él no da ese ejemplo, Jesús no da ese ejemplo. Amén. A estar en división, a estar separados, a estar en contiendas, Él no da ese ejemplo. Él nos quiere enseñar es el poder que trae el perdón. De hecho, nosotros fuimos perdonados. Y al ser perdonados, ¿qué tenemos? Tenemos el poder de poder entrar delante de la presencia del Padre. Amén. Porque dice la palabra que nosotros éramos enemigos. Pero Él a través del perdón nos reconcilió con el Padre. Amén. Entonces por eso es necesario el perdón. Por eso el poder que tiene el perdón, el perdón libera. Amén. El perdón libera. Por eso no es sana. El perdón libera, el perdón sana. El perdón inclusive, cuando no hay perdón hay una carga encima de nosotros. Quita yugos. Amén. Pudre yugos. Hace que se pudran yugos. Hace que se rompan cadenas. Porque eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Al brindarnos perdón, se pudrieron yugos, se rompieron cadenas. Amén. Éramos esclavos del pecado, pero Él a través de su perdón nos liberó. Así es. Él a través de su perdón nos liberó. Entonces el poder que tiene el perdón no se puede medir. No podemos medir el poder del perdón. Entonces es necesario que nos perdonemos los unos a los otros, que nuestras ofensas. Por eso hay un tribunal establecido en la tierra como es la Santa Cena. Y miren que allí cuando se participa del pan y el vino, que habla del sacrificio de Jesús, por el cual fue que obtuvimos perdón, nos llama a meditar, a revisarnos de cómo estoy yo con Dios, si estoy en paz con Dios. Amén. Y cómo estoy con mis hermanos. Amén. Cómo estoy con la familia de la fe. Así es. Por eso cuando vemos en el libro de Hechos, en el aposento alto se manifestó el poder del Espíritu Santo.
hubo llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dentro de esos 120 no había división, no había rencillas, había perdón, había armonía, había unidad. Entonces eso trae el perdón. Mire que se quedaron, creo que 380 se quedaron, porque creo que en total, si no estoy mal, no sabe el pasaje que eran 500, pero se quedaron más de 300, no subieron. Amén. Entonces, ¿qué hace el perdón? El perdón nos permite elevarnos a las alturas. Amén. Eso nos permite el perdón, elevarnos a las alturas. Les estoy hablando espiritualmente. Amén. O sea, entrar en comunión con Dios. Por eso es necesario el perdón. Amén. Y cuando se refiere al Hijo del Hombre, en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 56, nos habla de Él como cielos abiertos. O sea, amén. Amén. Que Jesucristo, el Hijo del Hombre, está a la diestra del Padre, pero allí nos habla de cielos abiertos. Jesús, el Hijo del Hombre, está a la diestra del Padre y nos habla de cielos abiertos. Entonces, ¿qué hizo el Hijo del Hombre? Abrir los cielos para nosotros. Así es. Eso hizo el Hijo del Hombre, Jesús, abrir los cielos para nosotros. Los cielos están abiertos sobre nosotros. Recordemos que la Biblia cita un metal llamado bronce, y cuando se habla de bronce se habla de juicio. Entonces sobre nosotros era bronce, juicio sobre nosotros. Pero Dios, Cristo Jesús, despejó los cielos y abrió los cielos, quitó ese bronce. Amén. Por eso se habla de plata y se habla de oro. Por eso el tabernáculo, los tres metales que estaban formando el tabernáculo, se habla de bronce, plata y oro. Bronce, y ese bronce solo se encuentra en el altar del holocausto. Amén. Y el bronce habla de juicio, pero ese juicio cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Todo el juicio que iba a caer sobre nosotros, cielos de bronce estaban sobre nosotros. O sea, juicio estaba sobre nuestras vidas. Amén. Pero en el altar del holocausto, que estaba hecho de bronce y de madera, hablando de la humanidad de Jesús y hablando de todo el juicio que iba a caer sobre Jesús, Él abrió los cielos para nosotros. Entonces ya no hay cielos cerrados, sino cielos abiertos para nosotros. ¿A través de quién? A través de Jesús, el Hijo del Hombre. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 9 y capítulo 1, verso 13, hablando del Hijo del Hombre, ahí nos habla de su divinidad y nos habla de su poder. Nos habla de su divinidad y nos habla de su poder. Amén. Amén. Jesús, el Hijo del Hombre, ¿de qué está hablando? Él es Dios. Jesús es Dios, hecho carne. Amén. Y nos habla de su poder. Y cuando miramos ese pasaje, el poder también que tiene sobre la muerte. El Hijo del Hombre vino a obtener, a adquirir el poder de parte del Padre, como lo profetizó el profeta Daniel en el capítulo 7. Recibió poder ¿sobre qué? Sobre la muerte. Él recibió poder sobre la muerte. Amén. Jesucristo el Señor recibió poder sobre la muerte y recibió poder sobre el Hades, sobre el infierno. Amén. Por eso ese ya no es nuestro destino. Nuestro destino, nuestro final o final no, porque el final de todo es el lago de fuego. El infierno es un lugar intermedio, pero íbamos a terminar en el infierno. Amén. Pero ya ese no es nuestro destino. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, tiene poder sobre el infierno. Amén. Ya ese no es nuestro destino. Nuestro destino es el reino. Amén. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 14, nos habla de Él en una nube. Y nos habla de que Él está sentado. Pero nos habla de una corona. Amén. Y nos habla de una hoz. Y esa hoz es una herramienta afilada que se usaba para cosechar grano. Amén. Entonces eso habla de la siembra que hizo nuestro Señor Jesucristo, de su siembra, porque Él es la semilla. Él es la semilla. ¿Qué siembra obtuvo nuestro Señor Jesucristo cuando participó de carne y sangre y cuando se le llamaba Hijo del Hombre aquí en la tierra? Amén. Nosotros somos esa cosecha. Amén. Esa es la cosecha.
Por eso Él aparece con una herramienta, con una hoz, y es una herramienta que se usa para la agricultura, amén. Porque Él sembró, Jesucristo vino a sembrar, amén. Y habla de que tiene una corona. ¿Corona de qué? Corona de oro. Y eso habla de su gobierno, habla de su reinado, amén. Porque Él es rey por siempre, Él es rey por siempre. Mire que decía hijo de David. Y cuando hablamos del hijo de David, y cuando hablamos de David, ¿de qué hablamos? De reino, de reinado. ¿Y qué le prometió Dios a David? Un reino por siempre, un reino por siempre, amén. Y eso habla del reino de nuestro Señor Jesucristo, del reinado que iba a ofrecer o a ejercer nuestro Señor Jesucristo. Un reino, un reinado por siempre, amén, por toda la eternidad, amén. Porque Él vive y reina para siempre. El Hijo del Hombre, a eso vino, amén, a perdonar nuestros pecados, amén, y a tomar autoridad que le había delegado el Padre. Poder y autoridad ¿sobre qué? Sobre lo visible, porque Él participó de carne y sangre. Entonces tomó poder y autoridad sobre lo visible, sobre lo terrenal, amén, pero también tomó autoridad sobre lo invisible, amén, o sea, sobre lo espiritual. Por eso dice la palabra que toda rodilla se doblará, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, aún debajo de la tierra. Entonces, ¿qué hay debajo de la tierra que tiene que doblegarse, que tiene que rendirse ante nuestro Señor Jesucristo? Amén. Recibió poder y autoridad como el Hijo del Hombre, como ser humano de parte del Padre. Amén. Y su reinado es por siempre. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Rey. Hermanos, y muy tremendo porque nosotros como hijos debemos de reconocer el esfuerzo del cielo, la planeación del Padre y la aceptación del Hijo y del Espíritu Santo por nosotros. Entonces, nosotros no podemos desechar toda esa planeación que el cielo tuvo para salvarnos. Amén. El plan de Dios para redimirnos, para salvarnos. Amén. Porque es desde el Génesis, capítulo 3, verso 15, la simiente. ¿Quién está hablando? De Jesús. Sí. Amén. Pero ya en el libro Apocalipsis ya no es simiente, ya es hijo. Amén. Ya la sustancia. Amén. Ya la presencia, la manifestación. Amén. Oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. En oración por el hermano Roberto Montoya, por salud. Amén. Roberto Montoya. Amén. Vamos a cerrar con esa petición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la palabra que nos has dado en esta noche, Señor. Amén. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús, porque le permitiste, Rey, porque tú le preparaste un cuerpo, Señor, para que participara de carne y sangre, Señor, y por eso recibe este calificativo de Jesús, Hijo del Hombre. Amén. Jesús, Hijo del Hombre, te damos gracias por su vida, Rey, gracias por pisar esta tierra. Gracias por el poder y la autoridad que ejerces. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor, por perdonarnos, Rey. Gracias porque inclusive tu palabra dice, Señor, que en esto manifiestas tu amor, en que aún siendo pecadores, Señor, tú dices tu vida por nosotros. Tú sabías en esa cruz que aún, Rey, íbamos a seguir pecando, que íbamos a continuar pecando, Señor. Y sin embargo dices tu vida por nosotros. Amén. Gracias por tu perdón, Rey. Perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos a perdonar, Rey. Amén. Ayúdanos a perdonar. Danos corazones mansos y humildes, Señor. Quita toda soberbia, Señor. Amén. Quita todo orgullo, Rey de la gloria. Y danos corazones mansos y humildes como el tuyo, Jesús. Amén. Ayúdanos a ser mejores cada día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos a Roberto Montoya, Señor. Presentamos a este varón, a este hombre, Rey. Te pedimos que ministres sanidad, Señor. Te pedimos que le visites, Padre.
Te pedimos que ministres sanidad en su corazón, Rey de la gloria, y que ministres sanidad en su cuerpo. Guárdale, Rey, ten misericordia de este hombre, Señor, y manifiesta tu poder. Que tu poder se manifieste sobre este hombre. En el nombre de Jesús, Rey, te entregamos esta semana, Señor, te entregamos las fiestas que se te van a celebrar en esta semana, Señor, los cultos, Rey, y danos una semana en victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea una semana en victoria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, les esperamos mañana con el favor de Dios en la intercesión. Manden sus peticiones y mañana con el favor del Señor a las 7:30 de la noche. Dios les bendiga. Feliz noche.